Bueno, gente, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista con clientes de Levate. Hoy nos encontramos con nuestro querido Jorge Morel, Colo Morel. Ya él nos dirá cómo quiere que le digamos. Primero que nada, Jorge, gracias por participar y por venir a contar un poco tu historia. Así que nada, bienvenido a esta serie de entrevistas que hacemos con clientes de la empresa. Hola, Fran, querido, ¿cómo estás? Bueno, encantado de participar y de contar un poco todo lo que venimos haciendo. Jorge, hay algo con lo cual a mí me encanta arrancar, que es cómo llegaste a este hermoso rubro en el cual nos encontramos. ¿Cómo llegaste al rubro inmobiliario? Buena pregunta. Bueno, yo arranqué, mi primer contacto con el mundo inmobiliario fue cuando empecé a trabajar en Eidico, que es una desarrolladora muy importante acá en Argentina, en zona norte. Esa experiencia la verdad que me permitió conocer un poco cómo se desarrolla todo un barrio cerrado desde cero y distintos tipos de proyectos inmobiliarios. Y bueno, después con los años empecé a darme cuenta que el perfil mío iba un poco más de la mano de lo que es el área más comercial. Empecé a trabajar como vendedor en una inmobiliaria que en su momento era asociada a Eidico. La verdad que fue una muy buena experiencia. Fueron 6-7 años trabajando ahí vendiendo. Y con los años, bueno, decidí pasar a crear mi propia inmobiliaria. Y bueno, ya pasaron más de 10 años y seguimos creciendo y adaptándonos un poco a todos los cambios de este mercado tan en movimiento. Tremendo. Bueno, o sea, ha habido la experiencia literal, entonces, de estar como trabajando para alguien, después tomaste el paso de abrirte, también de crear tu equipo. También ya vamos a hablar un poquito de eso. Hoy en día, ¿en qué zonas te estás especializando? O sea, ¿cuáles son las zonas en las cuales mejor trabajan? Ya nos metemos a ver un poco también del equipo y desafíos. Mira, históricamente nuestra especialización estuvo siempre dentro de lo que son los barrios cerrados en zona norte: Villanueva, San Matías, Pilar del Este, San Sebastián. También algo de la costa argentina, Barranca de San Benito, Arenas del Sur, Costa Esmeralda, etc. Y hace ya, te diría, año y medio, un poquito más, decidimos abrir una nueva unidad de negocio en todo lo que es el corredor norte, desde Vicente López hasta Tigre, en lo que es un poco más el mercado más tradicional, ¿no? De casas, departamentos, oficinas, PHs, etc. Tremendo. Y hoy en día, ¿qué estás viendo que está pasando en el mercado inmobiliario de Argentina, haciendo un balance entre lo que es ya estamos a 6 meses de 2026, literal se ha pasado así? ¿Qué estás viendo que está pasando? Mira, específicamente en lo que es los barrios cerrados, sí vemos que la demanda está mucho más moderada, viene mermando un poco en comparación con los años anteriores, y bueno, obviamente gran parte de eso tiene que ver con el costo de la construcción, del metro cuadrado, que el último año y medio la verdad que aumentó bastante. Vemos que todavía existe cierta percepción de que construir hoy está caro en comparación con años anteriores, aunque bueno, en lo personal creo que estamos frente a una nueva realidad de costos que más que en algo transitorio, por lo cual creo que una vez que la gente termine de aceptar esta nueva realidad, creo que eso va a traer un poco un impulso. La realidad es que hoy tenés construcciones nuevas de constructores o de gente que quiere construir para vender, que compiten con muchas casas que ya están terminadas, pero que fueron construidas con costos en años anteriores, obviamente mucho más bajos. Tal cual. Bueno, ese stock todavía existe y bueno, creemos que en algún momento se tiene que absorber, y eso probablemente también genere un nuevo equilibrio en lo que es el valor de la venta de propiedades. Y después, por otro lado, bueno, lo que es el corredor norte más tradicional, lo que estamos viendo, estamos con mucho movimiento. Obviamente 2025 tuvimos mucho dinamismo por el crédito hipotecario. Después, más para fin de año, las tasas subieron para fin de año y para principios de y eso hizo que se frene un poquito de vuelta. Pero bueno, creo que estamos todos atentos a posibles medidas y mejoras que vuelvan a impulsar un poco todo lo que es el financiamiento. Puntualmente en todo lo que es este corredor, desde Vicente López hasta Tigre, estamos con mucho movimiento, con mucha consulta. Tremendo. Y ahora el tema crédito, ¿ves que se ha vuelto a reactivar en este último trimestre o no? ¿Cómo estás viendo eso? Supuestamente hay algunos bancos que ya dijeron, o por lo menos avisaron, que iban a empezar a armar un proceso de ir mejorando un poco las tasas. Vimos alguna mejora, pero todavía no nada, digamos, nada que impacte demasiado en el mercado, por lo menos el nuestro.
pero sí lo vemos con ojos súper positivos. O sea, sí creemos que tiene que reactivar sí o sí. Tremendo, Jorge. Mira, y hablando de esto, ya tenés equipo, o sea, vos ya has desarrollado tu carrera, ahora has pasado de realmente ser un dueño de negocio. O sea, ¿qué características pensás que tiene que tener un asesor inmobiliario, un corredor, un martillero, como lo queramos llamar, alguien que vende propiedades? ¿Qué características crees que tienen que tener para que le vaya bien en este negocio? Es una buena pregunta. Yo te la dividiría en dos. Primero, obviamente el mercado inmobiliario es gigante, es inmenso, y creo que hay lugar para todo aquel que tenga ganas de aprender, capacitarse y bueno, hacer las cosas bien. Me parece que tenés la posibilidad de hacerte un nombre y hacer tu propia carrera. Después, si hablamos específicamente de un agente o de alguien que va a empezar a vender específicamente, creo que ahí, bueno, las cualidades que tiene que tener un vendedor son más intangibles, ¿no? Yo creo que hay que dejar de hablar de motivación, porque la motivación es algo que va y viene, y creo que hay que hablar mucho más de lo que es disciplina, constancia, generar buenos hábitos. Digamos, tenés un proceso en donde, en vez de estar esperando que llegue la consulta, en vez de trabajar de forma reactiva, que durante muchos años se trabajó de esa forma, armás un esquema de trabajo en donde vos salís a buscar oportunidades, generar contactos, hacer seguimientos, ser constante. Creo que siendo consistente, creo que es una profesión en donde vas a terminar teniendo buenos resultados. Pero si me preguntás a mí quiénes son a los que les va mejor a lo largo del tiempo, creo que no son tantos los que les fue muy bien por vender mucho en los buenos momentos de mercado, sino que son más los que lograron tener una carrera exitosa por aprender a lidiar con los momentos más complejos. Que es un mercado que es un sub y baja constante, y la verdad que se abren inmobiliarias todo el tiempo y cierran inmobiliarias todo el tiempo, justamente por eso. Entonces, me parece que está buenísimo aprovechar el buen momento del mercado, es fundamental obviamente, pero también tenés que estar bien parado mentalmente y con una buena estrategia para cuando, bueno, todo se retrae y tenés que aprender a, bueno, sobrevivir y salir a buscar recursos. Tremendo. Acabas de decir algo que es clave, que yo tengo muchas métricas también del mercado de Estados Unidos y solamente el 13% de todos los agentes inmobiliarios que hay vive realmente del negocio inmobiliario. O sea, estamos hablando que es un número muy, muy chiquito, y hay entrada masiva de personas y hay salida masiva de personas. Justamente terrible, y creo que mencionaste algo que es clave, que es el tema de la consistencia en la ejecución de procesos. Eso de dónde viene, o sea, ¿por qué la tenés tan clara en respecto a el tema de procesos? Hablaste de disciplina, etcétera. ¿De dónde fue que fuiste adquiriendo todas esas herramientas? Mira, la realidad es que siempre me gustó todo lo que está relacionado a lo que es el mundo comercial, el mundo de las ventas, el contacto con las personas. Pero la realidad es que en los últimos años descubrí, dentro de lo que es el trabajo, todo lo que es aplicar tecnología al proceso, buscando herramientas, automatizando procesos, encontrando formas de mejorar un poco la experiencia del cliente, y la verdad que, bueno, hacer mucho más eficiente todo el proceso comercial te termina dando unos resultados que son increíbles. Ni hablar hoy en día con la inteligencia artificial, que la verdad que estamos en ese proceso de aprendizaje, y ya más que una diferenciación es algo que es obligatorio, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos un sistema de gestión propio que lo desarrollamos y estamos constantemente buscando eso, buscando mejorar el proceso comercial, primero del lado de nuestros vendedores, para que todo sea mucho más eficiente, y obviamente que eso tenga un impacto positivo en lo que es la experiencia del cliente con nosotros. Tremendo, Jorge. Mirá, Jorge, y me pongo a pensar, digamos, en todo lo que estás diciendo, que siempre, o sea, veo como las mismas características en los clientes que mejor les va, literal, respecto a la consistencia, respecto a la implementación de tecnología, a procesos justamente en su negocio, de no es como levantarte y ver qué haces, sino que ya tenés una metodología de trabajo implementada, etcétera, y eso termina siendo la diferencia en el mediano y en el largo plazo. Ahora, ¿cómo lográs que tanto tu equipo como vos manejen esos periodos por ahí de incertidumbre, de ansiedad también que se genera, de que es un mercado que las operaciones toman un tiempo, que de repente tenés que trabajar a un cliente 3, 4, 5, 6 meses, algunos clientes un año? O sea, ¿qué herramientas, o sea, o qué vos hacés para poder manejar esos niveles de incertidumbre que genera este mismo mercado? Es una muy buena pregunta. La realidad es que hay ciertas cuestiones que vos podés capacitarte en ventas, podés hacer cursos, pero hasta que no vivís ciertas situaciones, hasta que no lo pasás en digamos,
por el cuerpo, es algo que no sabes cómo va a reaccionar cada persona. Nosotros durante mucho tiempo vivimos muchos años y muchos semestres consecutivos en donde los resultados eran cada vez mejores y obviamente eso es algo, a simple vista es algo muy positivo, pero un poco lo que nos preocupaba a nosotros era justamente, bueno, ¿qué va a pasar cuando tengamos un momento, un lapso, alguna ventana más negativa? Y en este momento creo que estamos pasando justamente por eso. Entonces, lo que intentamos hacer es, más allá de juntarnos, tener charlas, tener capacitaciones, y eso me parece que es fundamental, lo que fomentamos es que cada uno tenga su propio esquema de trabajo en donde entienda, más allá de si estás en la oficina o no, porque nosotros no trabajamos de forma presencial obligatoria, sino que es más por objetivos, lo que sí nos parece fundamental es que cada uno tenga un esquema de trabajo claro, en donde el día laboral tiene 8 horas y vos tenés que estar las 8 horas trabajando y siempre persiguiendo objetivos. Entonces, entender que no se trata de estar esperando que llegue una consulta o que alguien me quiera dar su propiedad en venta, sino que se trata de estar constantemente en esa búsqueda. Tremendo. Y si te pones en ese camino, digamos, si enganchás con ese camino, la realidad es que no parás de laburar. Claro, olvidate. Me acuerdo que nosotros en la cuarentena, cuando estuvimos encerrados, había muchas inmobiliarias que estaban como nosotros, que estaban a full, pero había otras que por ahí estaban más a la expectativa de, bueno, ¿qué pasa? Estamos encerrados, no podemos salir. Nosotros formamos parte del bando que estábamos trabajando, creo que trabajamos mucho más cuando estábamos encerrados que cuando estábamos, digamos, con la libertad de hacer recorridas, por lo cual creo que todo depende de tener un buen esquema de trabajo, tener objetivos diarios, que sean desafiantes, pero que sean realizables, y no frenar nunca, tener esa disciplina de estar siempre buscando lograr ese objetivo diario, semanal, mensual, etcétera. Tremendo, o sea, estás hablando de responsabilidad personal, creo que es como el primer punto, y luego la parte de ser proactivo en este negocio, o sea, no es un negocio en el cual te puedes quedar esperando a ver qué pasa, tenés que generarte tus oportunidades, si no están, ver qué hacer, atacar tu base de referidos, empezar a hacer nuevas cosas como las redes sociales, empezar a realmente moverte, y la consistencia, básicamente. ¿Por qué? Porque es un negocio que muchos de repente lo ejecutan un tiempo, hacen un par de transacciones, dejan de hacer todo lo que venían haciendo, vuelven a bajar y empieza a ser como una montaña rusa el negocio, justamente, pero que tiene que ver con la falta de consistencia en esas acciones que son las que hacen que el negocio realmente se mueva. De hecho, muchas veces tenés vendedores que por ahí tienen la suerte o la mala suerte, depende de cómo lo quieras ver, de tener un año en donde el mercado se mueve tanto que simplemente siendo reactivo a la consulta, claro, por ahí tenés un año que es espectacular y el vendedor se termina creyendo que esa es su realidad. Y claro, la realidad es otra. La realidad es que el mercado sube y baja, se expande, se contrae. Entonces, me parece que tener una experiencia en donde tenés una ventana de tiempo en donde todo cuesta más, me parece que es súper, súper constructivo. Te enseña un montón. Te enseña a digamos, conectarte con un montón de emociones y digamos, tenés que aprender a pesar de todo, ponerte a laburar y seguir yendo para adelante. Y creo que esa es la gran diferencia entre un buen vendedor y alguien que vende momentáneamente por una situación específica. Tremendo lo que acaba de decir Jorge, y por eso tan poca gente queda en el mercado. O sea que al fin y al cabo yo creo que está súper bueno esto que estás comentando, porque después cuando vos lográs pasar esos momentos directamente, quedás con mucha menos competencia directamente. Entonces después puedes capitalizar la otra parte, la parte de su vida, de una manera mucho mejor, porque fuiste como bancando la parte en la cual justamente no se movía. Y lo otro también que creo que mencionaste muy bien, que yo creo que es, yo tengo clientes que la rompen en el mercado alcista y el mercado bajista. Entonces al fin y al cabo ahí empezás a entender que en realidad tu negocio no depende de lo que está pasando en el mercado, sino que depende de lo que vos estás haciendo. Justamente, entonces decís, che, ¿cómo puede ser ahora que Beltrán levantó 45 palos verdes directamente para comprar propiedades? Y ahí decís, che, no está contraído, no es que está como que no... Y de repente sí, che, levantó 45 palos verdes directamente para comprar propiedades. Entonces, nada, dentro de todo ese proceso y todo esto que estamos hablando, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Jorge? ¿Qué es lo que más te gusta de estar en este rubro? Yo te diría que, en términos generales, siempre me gustó todo lo que es comercial, relacionado con ventas, el contacto con las personas. Disfruto mucho ese proceso de acompañar a un cliente a tomar decisiones. Comprar una propiedad o vender no es una decisión fácil, es una decisión importante. Y la realidad es que, un poco lo que te decía antes, los últimos años me corrí un poco de mi rol
más en ventas y me metí un poco más en todo lo que es el proceso comercial y tratar de hacerlo más eficiente a través de la tecnología. Y la verdad que eso me fascina, me parece súper interesante. Es un camino que no termina nunca, la verdad que es algo que no es algo que empezás y terminás, siempre estás constantemente encontrando cosas, así que bueno, te diría que eso es un poco lo que más me gusta. Tremendo. Y ahí, Jorge, hablaste algo de esto de realmente la adaptación al cambio. Justamente, o sea, vos llevas 20 años en total entre todo lo que nos habías como mencionado, 10 años con tu propio negocio, con tu propia inmobiliaria. Y obviamente en todos estos años han pasado un montón de cosas. O sea, estaba ahí haciendo, literal, hace 10 años no existía Instagram, ponele. O sea, y vos decís, che, como que no existía Instagram. Y hace solamente 10 años que está directamente. Entonces, ¿qué onda ese proceso de adaptación, de cambios que van pasando en las formas de consumo, en la forma en la cual se venden las propiedades, etcétera? Y estamos, yo creo que en un rubro que le cuesta mucho esa adaptación, literal, porque ha sido un rubro que tiene muy buen margen, entonces por ahí la ineficiencia o no estar en constante movimiento se cubría con márgenes. Y hoy en día lo mismo que está pasando en la parte de costos directamente de la construcción está pasando en el nivel de competencia que ha crecido justamente en el rubro. ¿Qué onda eso en cuanto a vos, a la adaptación de cambios? ¿Cómo lo ves? ¿Qué importancia tiene para vos la tecnología, las redes sociales hoy en día? La realidad es que nosotros, por un lado en los portales inmobiliarios más tradicionales seguimos estando porque creemos que es una vidriera importante, digamos, es un canal que los clientes siguen utilizando constantemente, tanto el comprador como el vendedor, pero lo que sí vemos es que hace unos meses empezamos a incursionar en las redes sociales de una forma distinta, obviamente de la mano de ustedes, y nos dimos cuenta que, digamos, a diferencia de los portales, vos en el portal inmobiliario la única forma que tenés de competir contra otro es básicamente con el presupuesto, con la plata que vos tenés para pagar el paquete de destacados, de súper destacados o de publicación oro, etcétera, que no está mal ni bien, digamos, es la forma de competir en esos portales, pero a través de las redes sociales, haciendo videos, dando la cara, hace años que nos vienen diciendo hagamos videos, pongamos la cara, veníamos corriéndonos de eso porque la verdad que nos incomodaba un montón, pero lo empezamos a hacer y nos empezamos a dar cuenta que a través de un video de una red social, un video bien hecho, bien guionado, contando bien algo claro que querés contar, es una forma de empezar a competir desde otro lado. Empezás a mostrarte de cara al cliente, mostrando confianza, mostrando tu proceso, digamos, la forma en la que te diferenciás por el servicio que das. Y nada, me parece que eso termina construyendo mucho más la marca. Más allá de que obviamente en redes sociales haces un video de una propiedad y si la propiedad está más o menos en valor de mercado y haces un buen video bien editado, los resultados vienen siendo increíbles. La verdad que para nosotros vienen siendo increíbles. Toda esta experiencia con ustedes, con el debate, viene siendo espectacular. Más allá de eso, también esto de armar videos y contar un poco, dar la cara, mostrar quiénes somos, contar un poco cómo trabajamos, un poco cómo pensamos con respecto a ciertas cosas. Obviamente se puede generar cierta polémica. Hace poco en un video dije que cerramos en 10 años 2.500 operaciones. Ajá. Y hay gente que me contestó con mucha ironía, como diciendo, estás mintiendo, estás diciendo algo que no es verdad, o sea, eso no genera confianza. La realidad es que es totalmente chequeable. Cerramos más de 2.500 operaciones en los últimos 3 años. Pero bueno, la gente te responde de su creencia, digamos, de su creencia limitante, te responde y te dice, ok, este me está vendiendo humo, digamos. Pero bueno, es verdad que por ahí, si lo comparás con una inmobiliaria más tradicional que vende casas y departamentos, suena un número bastante alto. Pero bueno, en el caso nuestro, como muchas de nuestras operaciones los últimos años fueron de terrenos y lotes, claro, más allá de que nos hemos metido en la venta de casas en barrios cerrados y vendemos un montón, y ahora estamos en zona norte, y bueno, ese número es totalmente real. Realmente. Pero bueno, genera todo ese ida y vuelta que me parece muy interesante, la gente empieza a conocernos, nos dimos cuenta que había mucha gente que nos conocía a nivel más personal, viste, el capital social que tiene uno, que por no salir a contar realmente lo que haces, había mucha gente que se está enterando recién ahora lo que estamos haciendo. Tremendo. Y a mí me parece tremendo eso, porque yo realmente pensé que todo el mundo sabía. Claro, digamos. Pero bueno, nada, la experiencia viene siendo muy positiva.
Tremendo. Y la verdad que estamos teniendo resultados muy buenos. Tremendo, tremendo. ¿Y qué onda esto del miedo, Jorge? Que obviamente, o sea, ustedes como que ya venían, digamos, o sea, como moviéndose o entendiendo por dónde venía la mano. ¿Y qué onda ese miedo anterior a ponerte en cámara? Literal, o sea, cómo sentías o contanos un poquito como ese momento de incomodidad. ¿Y qué pasó después? O sea, como qué pasó, digamos, después de que te empezaste a grabar. Mirá, en mi caso particular, que fui, digamos, cuando empezamos a hacer estos videos, el primero lo hice yo. No te voy a mentir, estuve un día casi que no pude dormir. De los nervios, de decir, che, tengo que empezar a poner la jeta, tengo que, no sé actuar, no sé hablar, me voy a trabar. Realmente me pesaba un montón. Pero bueno, dije, voy para adelante, lo voy a hacer igual, más vale hecho que perfecto, digamos, eso muchas veces está buenísimo aplicarlo. Y sinceramente me mandé a hacer el video y el video quedó buenísimo. Sí. La verdad que fue mucho menos grave de lo que yo pensaba, fue mucho más rápido de lo que yo pensaba. Obviamente el primer video tardé 3 horas en hacerlo y actualmente estamos tardando, yo te diría, 20 minutos en hacer un video. Por lo cual, bueno, al principio por ahí estás más duro, te trabas más, o por ahí ves cada imagen o cada toma y la querés repetir porque no te gustó algo y ya después empezás a darte cuenta de por dónde va la cosa. Y sinceramente es mucho menos grave de lo que parece. Así que en nuestra experiencia nada, la pasamos mal al principio. Varios del equipo la pasaron mal al principio, pero después la verdad que hoy estamos a full y cada vez que digo que tenemos que hacer una producción de algo, nadie tiene drama en hacerlo. También incluso porque no solo el hecho de hacerlo y repetirlo te termina amigando con el proceso, sino también después vas y ves los resultados, ¿no? Y cuando ves el resultado y ves que ahí camina, bueno, es una buena seguridad. Sí, así que nada, ese fue un poco el proceso. Tremendo, tremendo. Sí, yo creo que la grabación de contenido es una de las actividades más apalancadas que tenemos. O sea, es increíble, digamos, cómo te hace primero generar confianza, llegar a personas que no te conocían, personas que te conocían pero que no tenían claro bien qué es lo que hacías, te empiezan a ver, digamos, o sea, la generación de confianza es increíble. Y mientras nosotros estamos hablando acá, literal, hay gente que nos está viendo y nos está conociendo. O sea, eso decís, che, qué locura esto. Pero bueno, obviamente todos tuvimos esos miedos al comienzo de que de repente te ponen un celular enfrente y te tenés que empezar a grabar y hablar y decís, che, soy un boludo haciendo esto. Y después decís, no, qué boludo que soy que no estoy haciendo esto hace 5 años. Exactamente. Después te termina pasando eso. Pero bueno, tremendo. También hay algo que es mágico y que es fundamental, que es toda la parte de la edición. Sí, una cosa es cuando vos ves las tomas hechas por vos, que están más o menos bien, que zafan, después lo pasás por edición y haces magia. Tal cual, tremendo. Y así que un besito y un saludo ahí al equipazo de edición de Levate que tenemos, que nada, son terribles cracks. Bueno, Jorge, nada, tremendo todo lo que me estás contando. Vamos a ir un poquito directamente a la experiencia, digamos, de trabajo con nosotros. O sea, contaros un poquito, digamos, cómo viene siendo esa experiencia. No, la verdad que es súper eficiente, es todo muy ordenado. A través del grupo de WhatsApp que tenemos con todo el equipo de Levate, tenemos un plan de acción semanal en donde tenemos clarísimo lo que tenemos que hacer cada semana. Si en algún momento nos retrasamos un poco, nos ayudan picapedreando un poquito ahí a través de WhatsApp, recordándonos si estamos un poco retrasados con algo. Todo el hecho de tener todos los guiones con todo el creativo ya armado me parece que es fundamental. Básicamente lo que nosotros terminamos teniendo que hacer es tener la responsabilidad simplemente de ir y filmar, porque digamos es alguien que más o menos te filme de una forma más o menos normal y vos poniendo la cara y actuando. Después todo el hecho de pensar qué decir, qué hacer, el guión, sobre qué hablar o qué decir sobre una propiedad, todo ese esquema ya está resuelto por parte de ustedes, por lo cual es súper eficiente. Así que la verdad que es un placer trabajar de esta forma. La verdad que no lo habíamos experimentado nunca, así que estamos súper contentos. Tremendo, Jorge, lo que decís me pone súper contento. ¿Y cómo estaban antes, básicamente, de empezar a trabajar con nosotros? ¿Y cómo están hoy, digamos, en cuanto al negocio? O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué resultados vieron? O sea, contanos un poquito de eso. Bueno, la realidad es que nosotros, dentro de todo lo que es el proceso de abrir la unidad de negocios acá en Zona Norte, un poco el desafío que teníamos era el de empezar a captar. Porque nosotros en todo lo que es los barrios cerrados allá tenemos muchísima producción, tenemos un montón de casas y terrenos en venta, pero bueno, necesitábamos de alguna forma traccionar todo nuestro conocimiento y todo nuestro expertise hacia esta zona para empezar a captar. Y bueno, a través de
de los videos, la verdad que empezamos a generar captaciones muy rápido. La gente nos empezó a ver, ya te digo, hay gente que no nos conocía, que directamente vio videos y nos dio departamentos en venta. Hay gente que nos conocía personalmente, pero a través de estos videos se motivó a darnos también a nosotros su casa en venta. Y bueno, nada, a través de estos videos lo que logramos hacer es que toda nuestra base de datos y todo nuestro círculo social sepa de una forma muy eficiente y muy efectiva que estábamos trabajando una zona que antes no la trabajábamos. Y bueno, nada, la verdad que los resultados vienen siendo buenísimos. Estamos captando, estamos vendiendo. Hace 2 semanas, 3 semanas pusimos una casa en venta. De hecho, la captamos a través de estos videos, la pusimos en venta y en 10 días estaba reservada y en menos de un mes la habíamos vendido. Y te estoy poniendo un solo ejemplo porque no te voy a hablar de todos los ejemplos, pero la verdad que funciona espectacular. El tema de la pauta es fundamental también y ustedes lo manejan espectacular. Así que nada, a seguir laburando, a seguir metiéndole, porque sinceramente es por acá. Hermoso, hermoso. Y yo siempre hay algo que digo, que en realidad las redes sociales potencian quién sos vos, básicamente. Entonces, si vos sos malo, la red social potencia algo que no es bueno directamente y a ustedes están teniendo estos resultados porque ustedes ya son buenos. Entonces, nosotros realmente somos un potenciador justamente de vos y de tu equipo, que justamente vienen haciendo las cosas muy bien y gracias a que ustedes ya hacen las cosas bien, más esa combinación, termina haciendo esa explosión, así que tremendo. Te juego con la última, Jorge, que esta va directo al reel, así, tac. O sea, ¿qué le dirías realmente a alguien que está dudando en trabajar con nosotros y que tiene miedo, los mismos miedos que realmente tenías vos? ¿Qué le dirías? Yo les diría que el día que se decidan hacerlo se van a dar cuenta de que llegaron tarde, de que siempre tenés que hacerlo cuanto antes mejor. Es una fiaca, al principio lo sentís como una fiaca, el hecho de grabarte, sentís que va a ser mucho más tema de lo que realmente es, pero sinceramente es una pavada, es fácil y los resultados se ven rápidamente. Entonces, algo que me sorprendió muchísimo a mí es que yo grabo un video un lunes y el mismo lunes a la tarde o el martes a la mañana está el video subido en las redes, editado, producido y ya generando resultados. Y la verdad que nuestros tiempos de trabajo eran otros. Era cuando yo iba a hacer un video o una Matterport o un video con un dron a una casa, era todo un proceso de una semana, editar, ida y vuelta. Y acá la verdad que la eficiencia que tenemos con ustedes es espectacular, así que al que esté ahí dudando, que no lo dude más, que no cometan el error que cometimos nosotros de estar 4 años diciéndole que no a las cámaras. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de la mano de alguien que sabe, así que mi experiencia con ustedes viene siendo súper positiva. Tremendo, Jorge. Bueno, nada, primero que nada, gracias por esta entrevista, la verdad que me ha divertido mucho. Me encanta ver el crecimiento, me hace temblar, digamos, el corazón de saber que lo que nosotros hacemos realmente los ayuda, te ayuda a vos, a tu equipo, a romper barreras, a romper miedos, a que el negocio crezca. Así que nada, me pone súper contento. Así que bueno, nada, muchas gracias. Espero que esto sirva de inspiración para un montón de gente que por ahí estaba en ese lugar y que está con mucho miedo principalmente y que entiendan que lo más lindo siempre está después del otro lado de tomar acción. Así que muchas gracias. Sin duda. Bueno, muchas gracias a vos por la entrevista, Fran. Un éxito total. Hermoso.